paciente. ¿Qué clínica, qué signos y síntomas tendría un paciente que viene por una infección del sistema nervioso central? Trastorno del sueño. Cefalea intensa, fiebre, vómitos, confusión, o sea que tenga alteración de la conciencia, rigidez de nuca, ¿qué más? Alteración en la coordinación. Paraparesias es alteración de la sensibilidad, no necesariamente. ¿Puede haber déficit motor? ¿Puede dejar de mover una parte de su cuerpo? Sí. Puede haber parálisis, déficit motor, puede tener convulsiones. Ajá. Entonces, miren, los síntomas y signos son múltiples, ¿ya? Pero vamos a ver que hay tres signos importantes que van a englobar a lo que es las infecciones del sistema nervioso central. El primero de ellos es el síndrome meningio, que está con la parte PLO, ¿no? O sea, un paciente que tiene alguna infección del sistema nervioso central puede desencadenar un síndrome meningio. También puede, el signo predominante puede ser una encefalopatía, o sea que el paciente tiene una alteración de la conciencia. O otro problema importante puede ser focalización, o sea que tiene un déficit motor, ¿no? Si lo que predomina es el síndrome meningio, ¿qué signos y síntomas conforman el síndrome meningio? Rigidez de nuca, ¿qué más? Kernicterus. Ya. Si un paciente viene por signos meningios, lo que yo pensaría sería una meningitis, ¿no? Y dentro de la meningitis tenemos meningitis virales, meningitis bacteriana, meningitis por tuberculosis, ¿no? Meningitis por parásitos, hongos. Entonces, si predominan los signos meningios, pensaré en que probablemente esto pueda ser una meningitis. Si predomina que el paciente tiene trastorno de conciencia, por ejemplo, el familiar dice, hace 10 horas lo noto que está desorientado, habla incoherencias y tiene fiebre, ¿no? Pero no tiene signos meningios. Lo que está predominando es una encefalopatía. Si predomina una encefalopatía asociada a la fiebre, el paciente puede tener una encefalitis. Ajá. Pero si ese paciente tiene, digamos, otra alteración como fiebre, pero también empieza a tener déficit motor, o sea, una parte de su cuerpo no lo puede mover adecuadamente. Eso me está indicando que está haciendo un síndrome de focalización, o sea, hay una parte afectada a nivel del cerebro que le impide que mueva una parte del cuerpo, ¿no? Y eso se puede deber a un absceso cerebral. Si nos damos cuenta, tanto el síndrome meningio puede ir acompañado de fiebre, la encefalopatía de fiebre, el absceso cerebral, la focalización con fiebre. O sea, fiebre va a estar presente en varios de las infecciones del sistema nervioso central, pero asociando fiebre con uno de ellos es que yo me voy a inclinar a qué probablemente pueda ser. Por ejemplo, tengo dos problemas, ¿no? Hemos dicho meningitis y encefalitis, ¿no? ¿Cómo diferencio los dos? ¿Cómo lo podría diferenciar? Porque la meningitis se va a caracterizar porque va a predominar los signos meningios, mientras que en la encefalitis lo que predomina es la encefalopatía. ¿Ambos pueden tener fiebre? Sí, ambos pueden tener fiebre, ¿no? Y por ejemplo acá dice meningitis bacteriana aguda. Está haciendo referencia que la clínica va a predominar el síndrome meningio más la encefalopatía. Entonces, es importante que recordemos estos tres puntos porque es la clínica con la que va a venir un paciente, ¿no? Ahora, ¿puede haber síndrome meningio y no ser infección? ¿Qué dicen ustedes?
O sea, alguien con rigidez de nuca y no es meningitis. ¿Puede pasar? ¿Por tumor? No necesariamente. ¿Ah? Compresión medular. Si hay compresión medular, el paciente no moviliza, ¿no? No tiene sensibilidad ni fuerza digamos, el nivel donde está siendo comprometido la médula. No. Otro motivo por el cual alguien puede tener rigidez de nuca y no ser meningitis. Problema muscular. Ya, digamos en el sentido de que hay una contractura en esta zona y tiene una rigidez, ya puede ser, una posibilidad. Pero me refiero a que el problema esté a nivel del sistema nervioso central, que está generando tétano, puede ser, que está generando rigidez de nuca, pero que no es meningitis. Por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea. El paciente ha sangrado, la sangre está irritando la meninge, yo le hago el signo de rigidez de nuca, va a salir positivo y no es por infección, ¿no? Entonces, no todo signo meningio es meningitis, no todo, tiene que haber la clínica, ¿no? Y parte de la clínica que es que me mencione que quizás está haciendo fiebre, que está desorientado, que el paciente esté inmunocomprometido, porque también no todos hacen meningitis, ¿cierto? Entonces, algún otro problema digamos, un paciente que tiene encefalopatía y no necesariamente sea encefalitis. Con encefalopatía me refiero a que el paciente tiene trastorno de conciencia. Ya, un tumor cerebral puede dar encefalopatía. ¿Qué más puede dar encefalopatía? Una encefalopatía hepática, ya, una encefalopatía urémica, o sea, por un trastorno metabólico también alguien puede tener encefalopatía, ¿no? Pero ¿qué es lo que me hace pensar que alguien que tenga encefalopatía sea una meningitis o encefalitis? Que se asocie a otro signo y a otro síntoma, ¿no? A eso me va a hacer pensar, ¿no? Sobre todo en el caso de la encefalitis, tendría que tener encefalopatía y fiebre, ¿no? Eso me va a orientar a que esto puede ser algo infeccioso. Focalización. ¿Qué otras enfermedades que no sea una infección me pueden dar focalización? Un sangrado, el paciente sangra por un aneurisma que se rompió, una ruptura de aneurisma, sangra, esa zona se irrita, no puede mover la parte del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué más? ACV. Un accidente cerebrovascular, ya sea un infarto, una hemorragia, puede dar focalización, ¿no? Entonces, no todo paciente que focaliza es un absceso, no, estamos diciendo de que predomina la focalización más otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro síntoma le daría un absceso cerebral? Focaliza porque, digamos, el absceso está en región parietal del lado derecho, ¿no? El paciente está focalizando del lado izquierdo, pero ¿qué otro síntoma más tendría para yo pensar que es absceso cerebral? Leucocitosis, fiebre, taquicardia por la fiebre, trastorno de conciencia, cefalea, porque si está focalizando está haciendo un efecto de masa en el cerebro, ¿no? Entonces, miren, esta diapositiva es muy importante porque nos resume básicamente la clínica de las infecciones del sistema nervioso central. ¿Por qué estudiamos estas patologías? Porque se van a considerar una urgencia médica. Quiere decir que si yo no hago un diagnóstico a tiempo, lo que puede pasar es que este paciente va a quedar con una secuela neurológica. No puedo esperar nada, o sea, basta que yo he planteado que el paciente puede estar haciendo una meningitis o una encefalitis, inmediatamente debería instaurarle tratamiento, ¿no? O sea, no puedo esperar. ¿Por qué? Por las complicaciones neurológicas que puede conllevar al paciente y dejarlo discapacitado, ¿no? Hemos visto de que
hay diferentes infecciones como la meningitis bacteriana, como la encefalitis viral, ¿no? Y bueno, el diagnóstico va a depender básicamente de la clínica. Aquí sí es muy importante la clínica. Vamos a ver que sí hay exámenes que lo pueden confirmar, pero básicamente para tomar una decisión es la clínica. Y se van a dar diferentes presentaciones clínicas, como una de ellas es el síndrome meningio, ¿no? Que se da por una irritación de la meninge, donde los síntomas predominantes es la rigidez de nuca, Wernicke, Kuczynski y la serie positiva. Puede haber meningitis y el paciente no tener rigidez de nuca. ¿Qué dice? Sí. O sea, a lo que voy es, para que sea signo meningio, sí o sí debe haber rigidez de nuca. No necesariamente. O sea, un paciente puede tener meningitis y rigidez de nuca negativa. Entonces, no es que sea 100% pensar de que va a tener meningitis y sí va a haber rigidez de nuca. No necesariamente. ¿Qué puede tener el paciente? Alteración de conciencia y fiebre, ¿no? Eso me va a orientar. Meningitis básicamente es una inflamación focal o difusa de las meninges, ¿no? Pues dependiendo del tiempo en el que se presenta, se puede considerar crónica si es mayor a un mes, aguda si es dentro de la semana a 2 semanas. Y hay otro término importante que mencionamos, que es la meningitis aséptica. La meningitis aséptica hace referencia a inflamación, pero que no hemos podido aislar al germen. No hay un germen en sí, ¿no? O sea, no hay una bacteria aislada en sí. Y esto se puede deber a diferentes causas. Por ejemplo, alguien puede hacer meningitis aséptica por... No es un microorganismo en sí, es una inflamación, ¿no? Puede ser meningitis aséptica porque el paciente está cursando con, por ejemplo, las glucosas muy elevadas, ha entrado en una cetoacidosis, estadio hiperosmolar, hace inflamaciones de meninge, ¿no? Paciente con un síndrome urémico puede hacer inflamación, pero no necesariamente es infección. Entonces, ¿qué examen ustedes creen que sería importante realizarle a un paciente que viene con esta clínica, ¿no? De rigidez de nuca, alteración de conciencia, de fiebre? ¿Qué sería importante hacer a este paciente? Función lumbar. ¿Cómo? Estudio de líquido cefalorraquídeo. Miren, por ejemplo, si un paciente de 50 años viene contándome que hace 3 días está con cefalea, fiebre, su familiar nota que tiene alteración de la conciencia, cada vez más somnoliento, ¿no? Y el paciente ya no, ya no responde, solo así al estímulo doloroso, nada más abre los ojos, ¿no? Le evalúo al paciente y presenta rigidez de nuca. Probablemente está haciendo una meningitis, pero yo no sé de qué tipo, ¿no? No sé si será bacteriana, si será viral, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué debería de hacer? Lo siguiente que debería de hacer es hacerle una punción lumbar. Punción lumbar. Ajá. ¿Y a todo el mundo le haré la punción lumbar? No, va a depender de que yo determine a qué se debe la fiebre que está presentando y el trastorno de conciencia. Porque mire, el trastorno de conciencia lo puede hacer por muchos motivos. Puede ser porque se bajó la glucosa, puede ser porque el sodio está bajo, puede ser porque tenga alguna infección respiratoria también y está haciendo trastorno de conciencia. Entonces lo importante es que para yo pensar que es una infección del sistema nervioso central, tengo que haber descartado previamente otras infecciones, ¿no? Si he descartado y veo que no tiene clínica respiratoria, no tiene clínica urinaria, ¿no? Entonces, pero tiene fiebre, trastorno de conciencia, su sodio normal, su glucosa normal, probablemente sea un problema del sistema nervioso central, ¿no? Vamos a pasar aquí. Entonces,
si un paciente viene con clínica característica, como les he mencionado, es muy importante, una vez que he descartado las otras posibilidades por las cuales puede estar haciendo fiebre o puede estar con trastorno de conciencia, lo seguido que debo de hacer este paciente es una punción lumbar, ¿no? En el caso de estos pacientes, la punción lumbar se vuelve una emergencia. O sea, quiere decir que yo no puedo esperar. Si yo he planteado meningitis, debería inmediatamente hacerle la punción lumbar. Porque la punción lumbar me va a dar datos. ¿Qué datos me va a indicar? Me va a decir cuántas células hay en el líquido, cómo está el nivel de la glucosa, de las proteínas, ¿no? Y con el líquido puedo mandar a hacer más estudios, puedo mandarlo a cultivar para ver si crece una bacteria. También al líquido puedo hacer estudio de PCR, reacción en cadena polimerasa, para buscar virus, ¿no? También puedo cultivar y buscar hongos. Entonces, ante un cuadro infeccioso del sistema nervioso central, es necesario hacer una punción lumbar inmediatamente. Pero vamos a ver que tenemos algunas condiciones en las cuales no puedo hacerlo inmediatamente, que previo a hacer la punción lumbar, yo debo hacer un estudio de imagen, una tomografía. ¿Por qué? Porque lo que quiero descartar es que el paciente no esté haciendo hipertensión endocraniana, y si yo hago la punción, puedo generarle enclavamiento. Entonces, sí debo hacerle punción lumbar a todos, excepto en estos pacientes. ¿Qué pasa si el paciente está focalizando, ¿no? Entonces, puede ser que esté focalizando por un absceso, sí. Puede focalizar por una meningitis, también podría ser. Pero ¿qué tal que es un tumor que está comprimiendo a nivel del tronco cerebral? Ahí entonces me entra la duda, debería hacerle una tomografía. Tampoco le puedo hacer la punción directamente a los pacientes mayores de 60 años, a los pacientes que han convulsionado o pacientes que tienen una enfermedad menos de una semana, pacientes que tengan papiledema, ¿no? Lo que me indica que hay hipertensión endocraniana. En pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tienen VIH, tampoco debería hacerle inmediatamente la punción. Lo que debería hacer es hacerle una tomografía. Hago la tomografía. Si veo que no hay tumores que estén comprimiendo el tronco, veo que no hay edema, que no hay que yo piense que está haciendo hipertensión endocraniana, entonces ahí sí, inmediatamente puedo proceder a hacerle una punción lumbar, ¿no? Ya, muy buena pregunta. ¿Cuándo yo considero hacer una tomografía con contraste? Cuando estoy sospechando que el paciente puede tener un tumor. ¿Por qué? Porque los tumores van a captar contraste. Cuando sospecho que puede tener un absceso, porque el absceso capta contraste, ¿no? Entonces, si yo sospecho que el paciente tenga un tumor, un absceso, debería hacerlo con contraste. Pero en sí, si solamente viene por alteración de conciencia y yo no tengo esas sospechas, le hago sí contraste, ¿no? Por ejemplo, si yo sospecho que el paciente está teniendo un infarto cerebral, un ACV isquémico, ¿le hago con contraste o sin contraste? Sin contraste. Sin contraste, ¿no? Porque el infarto cerebral se va a ver como una lesión hipodensa, ¿no? Y yo no necesito, porque no va a captar el contraste. Entonces, el uso del contraste depende de lo que estoy sospechando. Por ejemplo, ¿qué pasa si es un paciente inmunosuprimido que tiene VIH, ¿no? El paciente con VIH puede tener múltiples infecciones a nivel cerebral, como por ejemplo toxoplasmosis, criptococosis, ¿no? Entonces, el toxoplasma sí capta contraste. Entonces, en esa condición de mi paciente con VIH, sí le debo pedir una tomografía con contraste, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que anotar ustedes?
indicaciones de tomografía con contraste. ¿Qué sería? Sospecha de tumor, sospecha de absceso, inmunocomprometidos con contraste, ¿no? En esos casos lo pido con contraste. Ajá. Entonces, si mi paciente no tiene esas condiciones, inmediatamente hago punción lumbar. O quizás tiene esas condiciones, le hago la tomografía, veo que no hay lesiones que compriman el tronco cerebral, entonces procedo a la punción lumbar. Y finalmente lo que tengo son los resultados, ¿no? ¿Ya han visto algún paciente con punción lumbar? ¿Que le hayan hecho punción lumbar en el hospital? Ahí en su casa. Estudio de líquido cefaloraquídeo. ¿Han visto? No. ¿Estudio de líquido acítico han visto? Los resultados. Sí. ¿El estudio de líquido pleural? No, no han visto. El estudio de los líquidos van a ver que tiene una característica que nos va a dar, uno, el aspecto del líquido, ¿no? El color. Ajá, el color, ¿no? Otra característica que nos indica es el citoquímico. En el citoquímico puedo ver los niveles de glucosa y los niveles de proteínas. Eso es importante para poder determinar si está habiendo una alteración. Por ejemplo, ¿cuántas células? Vamos a empezar en la primera fila, dice leucocitos. ¿Cuántas células debe de haber en el líquido cefaloraquídeo? Lo normal. ¿Cuánto es lo normal? 0, pero no es solo 0, va de 0 hasta 2. Hasta 2 células podemos encontrar en el líquido cefaloraquídeo, ¿no? ¿Qué pasa si en esa punción lumbar yo encuentro más de 100 leucocitos en esa muestra? Eso me hace sospechar que hay una inflamación. Presencia de leucocitos elevados me indica que hay una inflamación, pero esa inflamación vamos a ver que esa puede ser a predominio de polimorfonucleares o a predominio de mononucleares. Tengo dos opciones, ¿no? Y ahí me coloca, me dicen en la primera fila, ¿no? Dice, si yo estoy pensando en una meningitis bacteriana aguda, los leucocitos van a estar por encima de 100 y pueden llegar hasta 10.000, o sea, niveles bien elevados. El predominio de esos leucocitos van a ser polimorfonucleares, o sea, más del 80% de esta cantidad va a ser polimorfonucleares. ¿Por qué creen que sería a predominio de polimorfonuclear ante una meningitis bacteriana? ¿Por qué? Los neutrófilos. Ya, es una respuesta del sistema inmunológico, pero ¿por qué no sería mononuclear? Porque es de primera línea, doctora. ¿Primera línea de qué? De defensa. De defensa contra la bacteria. O sea, nuestro sistema inmunológico, para que responda a una bacteria, ¿a quién va a activar? Al neutrófilo que es polisegmentado, o va a activar al linfocito, al neutrófilo. La respuesta bacteriana es por la primera línea de defensa, como menciona su compañero, que está conformado por polimorfonucleares. Ajá. Mientras que la respuesta a los virus, ¿quién se activa? ¿Los mononucleares o los polimorfonucleares? Mononucleares. En eso tiene que ver por qué es que se eleva los leucocitos. En el caso de la meningitis bacteriana aguda, se van a elevar a predominio de polimorfonucleares y va a ser bien alto, ¿no? Incluso pasa de los 100 hasta los 10.000. Asimismo, ese cuadro inflamatorio va a generar que las proteínas también estén elevadas, de 100 hasta 500 pueden llegar. Y se consume glucosa, ¿no? Las bacterias empiezan a consumir glucosa. Es por eso que la glucosa va a estar disminuida en el estudio de líquido cefaloraquídeo. Y la presión de apertura, o sea, el momento que se retira el líquido y el goteo que se produce, puede estar normal o por encima de 20 centímetros de agua, ¿no? En cambio, en el caso de la meningitis aséptica, que solamente es por una inflamación,
vamos a encontrar de 5 hasta 1000 leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Van a ser a predominio, menos del 60% van a ser polimorfonucleares, ¿no? Va a haber una elevación de proteínas y glucosa ligeramente puede estar disminuida. En el caso de las encefalitis, que la causa más común es un virus, los leucocitos pueden estar de 5 a 100 en la muestra que voy a obtener. Es a predominio mononuclear en el caso de las encefalitis. Proteínas van a estar, puede ser normal, no va a haber mucho cambio de proteínas, y la glucosa también puede estar normal. O sea, miren que en el tema de la encefalitis, lo que más variaría sería los leucocitos, pero puedo tener proteínas y glucosa normal. Mientras que en la meningitis tuberculosa va a haber aumento de leucocitos, pero estos leucocitos van a ser a predominio mononuclear, ¿no? Porque la línea de defensa contra la tuberculosis son linfocitos. Sí hay elevación de proteínas porque genera una inflamación y también hay consumo de glucosa. Pero ¿quién es el que consume más la glucosa? Bacteria. ¿La tuberculosis o la bacteria? Bacteria. La bacteria la que consume más glucosa, ¿no? ¿Quién es el que va a elevar más proteínas? ¿La meningitis bacteriana o la meningitis tuberculosa? Bacteriana. No, más la tuberculosa. Ajá. Entonces, esto no es exacto, no es que va a ser exacto. Tenemos que ver la clínica que tiene el paciente y las alteraciones que se ve en el líquido cefalorraquídeo. ¿En qué nos va a ayudar la clínica? Nos va a ayudar en que, por ejemplo, tiene que ver mucho el tiempo. Para una meningitis bacteriana aguda, ¿no? ¿En cuánto tiempo se presentaría la enfermedad? ¿Cuánto tiempo de enfermedad tendría el paciente? Que ustedes recuerden. Puede tener de días hasta una semana, porque miren, pasada la semana, el paciente vendría muy mal, ¿no? O sea, el familiar se va a dar cuenta. En unos 3, 4, 5 días el paciente empieza cefalea, fiebre, y poco a poco se va deteriorando, ya no conversa, ya no come, ¿no? O sea, es llamativo, no lo va a dejar, días así, ¿no? Entonces, la presentación en cuanto al tiempo de enfermedad de una meningitis bacteriana son de días, máximo una semana, ¿no? Que acudiría. En cambio, la encefalitis es bastante aguda, es bastante rápida. Su tiempo de enfermedad puede ser de horas incluso, ¿no? O sea, que en un transcurso de 6 horas el paciente empezó a deteriorarse. Alteración de conciencia, fiebre, ya estaba más somnoliento y qué extraño, y lo traen a la emergencia. O sea, la clínica de la meningitis, de la encefalitis es horas a días, meningitis bacteriana son días hasta una semana aproximadamente, y la meningitis tuberculosa, su presentación es más subaguda. O sea, para que llegue a la emergencia, usualmente te dicen, sí, ha estado con cefalea una semana, después empezó con fiebre, luego malestar general, y ahora está durmiendo, ya no quiere comer, y más o menos le llevó eso 2 semanas en presentarse. La meningitis tuberculosa es su presentación más subaguda, la bacteriana es aguda, y las encefalitis son hiperagudas, o sea, mucho más rápido. Entonces, el tiempo de enfermedad me va a ayudar a inclinarme más en una que la otra, ¿no? No quiere decir que a rajatabla es así, pero me ayuda a inclinar más apoyándome en el estudio de líquido cefalorraquídeo. Yo puedo confirmar y decir, sí, estoy ante probablemente una meningitis bacteriana o una meningitis viral o una meningitis tuberculosa, ¿no? Va a depender mucho de la presentación y también de la clínica, ¿no? En una meningitis bacteriana, ¿qué va a predominar? ¿Qué dijimos? En todos puede dar fiebre. En la bacteriana, ¿qué predominaría? Leucocitos.
Polimorfos nucleares. En la clínica, digo, o sea, de los signos y síntomas. ¿Qué tendría en una bacteriana? Fiebre. Claro, todos tienen fiebre. No voy a poder diferenciarlos porque todos vienen con fiebre, digamos. ¿Qué predominaría en la bacteriana? De clínica, o sea, de signos, de síntomas. Alteración de conciencia y ¿qué más? Algo más. Signos meningios. Ajá. ¿Qué predominaría en la encefalitis? También va a tener fiebre, pero ¿qué predomina más? Cefalea y trastorno de conciencia. ¿Qué predominaría más en la tuberculosis? Meningitis tuberculosa. Trastorno de conciencia, fiebre, sobre todo ello, ¿no? Y puede hacer signos meningos. Entonces, vamos a empezar con meningitis bacteriana aguda. Chicos, yo creo que nos va a quedar corto el tiempo. No sé si... Sí, son las 6. Listo, entonces miren, vamos a empezar a hablar de meningitis bacteriana, ¿no? Se va a definir como una inflamación de la leptomeninges y básicamente es considerada esta afectación que va a ser tanto las meninges como los ventrículos, ¿no? Por ende, su tratamiento necesariamente tiene que ser antibiótico. El tratamiento antibiótico es de forma empírica, como todas las infecciones que tratamos. Para ello es importante que cuando yo he hecho la punción lumbar, no solamente voy a solicitar el citoquímico, que es lo que me va a dar leucocitos, glucosa, proteína, no. Tengo que pedir un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Ese cultivo, ¿cuánto tiempo demora en salir? 3 a 4 días, ¿no? Por ende, yo mando el cultivo a hacer, pero inmediatamente después del cultivo inicio antibioticoterapia empírica. Por lo tanto, ¿cuáles serán los gérmenes más comunes que producen meningitis bacteriana? Estamos hablando bacteriana, virus no, estamos hablando de meningitis bacteriana nada más. ¿Cuál mencionaste? Estreptococo, el meningococo, el meningococo, y ¿quién más? Hay 2 gérmenes importantes que producen meningitis bacteriana. Meningococo y Neisseria meningitidis. ¿Qué es el meningococo? ¿Un gran positivo o un gran negativo? Gran positivo. Es un gran positivo. ¿Y qué es la Neisseria meningitidis? ¿Un gran positivo o un gran negativo? Negativo. Un gran negativo. Entonces siempre recuérdense que las infecciones bacterianas tenemos que tener en cuenta cuál es el germen predominante, porque en base a eso voy a decidir mi antibiótico terapia. Entonces, meningitis bacteriana, 2 gérmenes a tener en cuenta, meningococo y Neisseria meningitidis. Es prevalente en adultos, pero hay que tener un dato muy importante, que es en qué grupo etario estamos hablando de meningitis. Ahora, en general, estamos hablando de adultos, ¿no? Pero cuando es en un niño, los gérmenes van a variar. Cuando es meningitis en un paciente que ha sido operado, ha tenido una cirugía neurológica, el germen también varía. La prevalencia no es muy alta, sobre todo porque hoy en día ya existe la vacuna contra el neumococo, ¿no? Lo cual era lo que generaba que había una infección respiratoria previa que se complicaba, no se trataba y generaba meningitis, ¿no? El 65% se ha visto que es más en hombres, ¿no? Y suele haber el antecedente previo que hubo una infección respiratoria para que se pueda desencadenar. La fisiopatología, ¿por qué se da? Si ha sido de causa bacteriana, usualmente su inicio ha estado en una infección respiratoria que no se ha tratado, lo cual la bacteria ha ido por vía hematógena hacia el sistema nervioso central, ha generado una inflamación de la meninges, está traspasado la meninges y ha generado la inflamación.
Esta inflamación puede generar también microtrombos, o sea, puede generar pequeños infartos a nivel cerebral también, ¿no? Es por eso que los pacientes pueden tener una clínica de focalización, o sea, irritación de meninges y también problemas de focalización. Bueno, ya habíamos mencionado eso, que la infección es respiratoria, va por vía hematógena, penetra la barrera hematoencefálica, ¿no? Y genera el proceso infeccioso. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, va a haber una triada clásica, ¿no? Es algo que se suele presentar comúnmente, que son tres cosas: fiebre, alteración de conciencia y rigidez de nuca. O sea, paciente que está con rigidez de nuca, alteración de conciencia y fiebre, inmediatamente pensaré en meningitis, ¿no? Sin embargo, no siempre es así, o sea, puede ser que solo tenga fiebre, alteración de conciencia, también podría sospechar de meningitis. El 60% de los casos de meningitis está relacionado al neumococo, ¿no? Dentro de los síntomas más predominantes para meningitis, el del 90-95% se presenta cefalea y fiebre. La rigidez de nuca suele presentarse hasta un 50%, o sea, quiere decir que la mitad de mis pacientes con meningitis no va a tener rigidez de nuca, ¿no? Dice, la ausencia de los tres signos de la triada hace el diagnóstico muy poco probable. Claro, si es que no están presentes, es poco probable que lo tengan. ¿Qué me va a ayudar a determinar si lo tiene o no? La punción lumbar, ¿no? Dice, posterior al síndrome clínico, o sea, cuando ya vi que tenía esta triada o sospeché de que podía tener, debería hacerle una punción lumbar, en caso de que no exista contraindicación, ¿no? Hemos visto cuáles serían las contraindicaciones para hacer la punción lumbar inmediata: que el paciente tenga convulsiones, que el paciente esté focalizando, que el paciente tenga deterioro de conciencia rápidamente. Entonces, previo a la punción, le haré la tomografía, ¿no? Aquí estamos mencionando varias cosas. Hago la punción lumbar, lo que ya les decía, pido el citoquímico y el GRAM, ¿no? El GRAM directo, para ver si es debido a si hay presencia de cocos, GRAM positivos, GRAM negativos. Allá. Algo muy importante, aparte de pedir el cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿qué le debo de solicitar? Hemocultivos, porque hemos visto que para que haga meningitis, la bacteria ha pasado al torrente sanguíneo, o sea, está haciendo septicemia. Podría encontrarlo en el hemocultivo, porque quizás no crece en el líquido cefalorraquídeo la bacteria, pero ya tengo los hemocultivos realizados, que eso me ayudaría. Entonces, vamos a hablar de mi sospecha clínica. Hago punción lumbar. Si la punción lumbar me sale que hay consumo de glucosa, proteínas elevadas, leucocitos por encima de 100, a predominio polimorfo nuclear, altamente sospechoso que es una meningitis bacteriana. Por ende, ya tomé cultivos, ya tomé cultivo de líquido, hemocultivo. ¿Qué hago luego? Dice que en las primeras 24 horas debo instaurarle el tratamiento antibiótico. Ese tratamiento antibiótico va dirigido a los gérmenes más comunes, porque ya hemos mencionado, si es el neumococo, meningococo, GRAM positivo, ¿qué antibiótico le podría dar que cubre GRAM positivo? Cefalosporina de primera y segunda generación. Es un antibiótico que traspase la barrera hematoencefálica, y la dosis también es una dosis mayor que pueda llegar a mantenerse en el cerebro. ¿Cuál sería? ¿Qué antibiótico para el meningococo le puedo indicar al paciente? Piperacilina tiene cobertura para GRAM positivo, pero no traspasa
la barrera, transmasa, pero necesita dosis demasiadas altas. Vancomicina. Para meningitis, inmediatamente damos vancomicina a dosis máximas. Y el otro germen que debo de cubrir en un paciente adulto es Neisseria. Y para Neisseria es un gram negativo. ¿Qué utilizaría? ¿Qué antibióticos para gram negativo puedo utilizar? Puede ser meropenem, puede ser una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona. Entonces van a ver mucho esta asociación de la vancomicina con la ceftriaxona a dosis altas. ¿A dosis altas cuánto quiere decir? ¿A dosis altas? Dosis máxima. ¿No? La dosis máxima, acá les voy a mostrar cuando avancemos. Ahí les voy a... Más adelante tengo la tabla de la dosis. Vamos a usar ceftriaxona, usamos 2 gramos cada 12 horas, ¿no? La dosis máxima de ceftriaxona son 2 gramos cada 24 horas, pero en el caso de meningitis usamos 2 gramos cada 12 horas. Y de vancomicina, la dosis máxima usual que utilizamos es 1 gramo cada 12 horas. En estos pacientes duplicamos las dosis, 2 gramos cada 12 horas. Entonces, instauro mi antibiótico, terapia, de acuerdo a los gérmenes que son los más probables que pueden causar meningitis. Vancomicina más ceftriaxona. Se ha visto que es necesario bajar la inflamación que está generando en las meninges. Y para eso vamos a usar corticoides, ¿no? Dentro de los corticoides que utilizamos mayormente es la dexametasona, ¿no? Dexametasona para bajar la inflamación, la cual podemos darle durante el tiempo que reciba el tratamiento antibiótico y progresivamente vamos desescalando. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento antibiótico, creen ustedes? De 7 a 14 días, ¿no? De 7 a 14 días. Puede ser necesario que de acuerdo a la evolución clínica se le haga al paciente una nueva punción lumbar y ver cómo está saliendo ese líquido, ¿no? Si yo veo que clínicamente el paciente empieza a deteriorarse más, cae más el Glasgow, probablemente el paciente tenga una infección con otro germen de los comunes que hemos sospechado, ¿no? Y en ese caso tendríamos que cambiar de antibiótico. O la otra posibilidad es que sí sean estos gérmenes, pero que sean resistentes, ¿no? Y puedo cambiar de antibiótico. En ese caso, si es resistente a cuál. Si es resistente a la vancomicina, entonces paso a linesolid. Si es resistente a la ceftriaxona, pasaré a meropenem, ¿no? Entonces, ¿qué me va a indicar ello? La clínica en el paciente. Listo. Estos pacientes, si no instauro el tratamiento de inmediato, pueden generar complicaciones. Dentro de las complicaciones, una de ellas es que el paciente puede convulsionar, el paciente puede hacer hidrocefalia, puede hacer abscesos cerebrales, ¿no? Lo cual va a condicionar a que tenga que ser intervenido quirúrgicamente. Es por eso que ante la sospecha de meningitis, yo no debo de esperar, o sea, no tengo nada que esperar en ese momento. Sospecho, punción lumbar, inmediatamente antibiótico, ¿no? Entonces, en esta tabla, si tengo la sospecha de una neuroinfección, para ello que tengo que tener un síndrome clínico. Ya hemos hablado de los síndromes, puede ser un síndrome meningio, un síndrome de focalización, encefalopatía. Seguido a ello, debo hacer una punción lumbar, pero previamente debo ver si no hay contraindicaciones para ello. Si no es así, hago la punción lumbar. De acuerdo a la punción obtenida, tengo varias posibilidades. Puede ser compatible con una meningitis aséptica, que solo es una inflamación, no encuentro el germen. Puede ser compatible con una meningitis bacteriana aguda o una encefalitis o con tuberculosis. Dependiendo de lo que estoy valorando, va a ser mi tratamiento. Usualmente empezamos con tratamiento empírico. ¿Qué pasa si me queda la duda y digo, este líquido
no parece mucho que fuera algo bacteriano. También podría ser una meningitis viral, ¿no? En ese caso, el tratamiento que instauramos es con aciclovir. Aciclovir. ¿Qué me haría sospechar que sea viral? Por ejemplo, en un paciente, que el paciente haya tenido una infección viral previa, que ha estado con una gripe, posiblemente, le hago la punción lumbar y encuentro que tiene 100 leucocitos, ¿no? A predominio mononuclear y glucosa ligeramente disminuido, está en 40 lo mucho, ¿no? Y proteína lo tiene un poquito elevado, está por 90, ¿no? Entonces eso me hace sospechar más que esto pueda ser de causa viral. Si es así, el tratamiento es con aciclovir. ¿Cuál es el virus más común que me puede generar meningitis viral? El virus más común. ¿Citomegalovirus? Citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo un paciente con VIH. Pero en un paciente inmunocompetente, ¿cuál sería el virus? ¿Cuál sería, perdón, el virus? ¿Cuál es el virus? ¿El virus de sífilis? ¿De sífilis? No, la sífilis no es por un virus. El virus herpes simple. Virus herpes simple. Por eso es que como el virus más común es el virus herpes simple 1, por eso es que indicamos aciclovir, ¿no? Aciclovir lo vamos a dar en este caso endovenoso y va a ser ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo creen que podríamos dar tratamiento? Para una meningitis viral, ¿por cuánto tiempo le podríamos dar? 10 días. ¿Cuánto? 10 días a 14 días también. De 10 días a 14 días. Y instauramos sí o sí corticoides, chicos, ¿no? Dexametasona. No va a hacer daño, se ha hecho estudios en los cuales el corticoide va a bajar la inflamación. Instauramos corticoides. Aquí está. Entonces, los gérmenes van a depender mucho del grupo etario, como les mencionaba, ¿no? Estábamos más o menos en cuanto a lo que era de 2 a 50 años, germen más común, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Mayores de 50 siguen siendo lo mismo, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, ¿no? Pero los gérmenes van a ir cambiando a medida de los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Si es un paciente con inmunosupresión, entonces tenemos que sospechar no solamente neumococo o Neisseria meningitidis, sino Listeria monocitógenes y Pseudomonas aeruginosa, ¿no? En este caso de la sospecha, miren, ¿no? Si es inmunosuprimido, como a la cabeza siempre está Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, voy a dar ceftriaxona y banco. Pero como debo de cubrir listeria en este grupo de pacientes, le asocio ampicilina, ¿no? En el último caso, por ejemplo, pacientes que han sido intervenidos, un trauma de cráneo, que le han operado, no sé, una fractura de cráneo, en esos pacientes hay que sospechar de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Por eso es que tengo que dar cobertura para gran negativo como Pseudomonas, o sea, tengo que usar un anti-Pseudomonas. Si es así, voy a instaurar vancomicina más meropenem, ¿no? Porque ¿quién sería el antipseudomónico en este caso? Meropenem. El meropenem. Entonces, depende en sí del grupo etario. Cuando lleven pediatría van a ver que ahí totalmente cambian los gérmenes, ¿no? No tanto es Neisseria meningitidis ni Streptococcus pneumoniae, son más gram positivos y son gérmenes del canal del parto, ¿no? En los neonatos.
Bueno, este es igual un algoritmo específicamente ya de meningitis bacteriana. Si sospecho de meningitis bacteriana, voy a ver que el paciente va a tener meningismo, o sea, signos meningios, fiebre, alteración del estado de conciencia, ¿no? Si todos estos exámenes que él presenta el paciente son negativos, pues descarto, ¿no?, esa posibilidad. Pero si el paciente tiene síntomas de meningismo, de fiebre, alteración de conciencia, entonces voy a valorar si hay factores de riesgo para una lesión intracraneal, ¿no? Si es así, a este paciente debería hacerle una imagen, una tomografía cerebral. Pero si no tiene riesgo de lesión intracraneal, inmediatamente paso a hacerle la toma de líquido cefalorraquídeo. Y no nos olvidemos algo importante. Hago la punción lumbar y hago hemocultivos, ¿no? Siempre en la sospecha de meningitis bacteriana, hemocultivo. ¿Por qué? Porque para que haya hecho meningitis bacteriana, ya dijimos, ¿no?, la diseminación es hematógena, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de poder hacer cultivos? De que a los 3 o 4 días que yo obtenga mis resultados, si el germen ha crecido, yo pueda tener un antibiograma. En el antibiograma me va a decir si lo que yo le estoy dando, ceftriaxona con banco, es sensible o resistente. Por eso es la importancia de tener un cultivo de líquido y de sangre a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque en el de líquido es probable que no crezca también. Entonces ya tengo la opción de que crezca en la sangre. Algo importante que también se menciona es el uso del lactato. Puedo pedirle, en esa muestra de líquido que he tomado, puedo pedir que se dose lactato, ¿no? Que se mida lactato. Si el lactato también está elevado, va a ser contributorio, más de 4 va a ser contributorio a pensar en meningitis bacteriana. ¿Qué tal que está disminuido menos de 4? Pensaré más que es del lado viral, ¿no? Y de acuerdo a eso, instauro mi tratamiento. Por eso, si está intermedio, acá te dice en el algoritmo, ¿no? Si yo no puedo concluir bien, puedo darle antibiótico y aciclovir a la vez, los dos. ¿Y de qué te vas a guiar cuando tengas tu cultivo a los 3 días, los resultados y de la clínica? Porque si tú le has dado antibiótico en 3 días, clínicamente debería mejorar, ¿no? Si no mejora, entonces aquí hay algo más. Ajá. ¿Y qué haría? Una nueva punción lumbar y compararía también, porque quizás está haciendo tuberculosis y no le está dando tratamiento para él. Entonces, esto básicamente es dinámico, o sea, por la clínica sospecho, por la punción lumbar, pero luego es según la evolución, ¿no? Ya chicos, nos quedamos aquí en encefalitis viral.